Ahora vamos también a la predicación. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. El tiempo se nos fue, se nos ha ido. Vamos a esperar en Dios que nos dé esta media hora para predicar la palabra. Vamos a leer el versículo 1 al versículo número 3. Dice la palabra de Dios, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí en esta mañana para tener tu palabra. Por favor, pido tu ayuda, que me permitas predicar tu palabra y tu Espíritu Santo me auxilie en todo momento, Señor, para hablar lo que tú quieres para nosotros, que sea de edificación, de enseñanza, de ánimo, de aliento para seguir adelante. Gracias, Dios, en tu mano nos ponemos y toma control de todo, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero tomar este tema que pienso que es muy importante y muy necesario, sobre todo para estos tiempos, que nosotros podamos comprender esta verdad. El tema: hace falta la intervención divina. Voy a volver a repetir, hace falta la intervención divina. Cuando hablamos de esto, estamos pidiéndolo, estamos deseando estamos diciendo de que se necesita que Dios intervenga en lo que está pasando en nuestras vidas. Las personas necesitan la intervención divina. Hoy en día, muchos enfermos, muchos mueren, muchos logran vivir. Tiene que ver con la intervención divina. Los jóvenes necesitan la intervención divina. La familia necesita la intervención divina. Un hijo, una hija, muchas veces, aún a pesar de las circunstancias de que estamos, el enfriamiento espiritual se torna en rebeldía de los hijos, de las hijas. ¿Quién puede cambiar el corazón de un hijo, de una hija, sino solo Dios? Por eso es tan importante la intervención divina. Los matrimonios necesitan la intervención divina. Un esposo incrédulo, una esposa incrédula, un esposo frío espiritualmente, en tibieza espiritual, necesita la intervención divina. Una esposa igualmente fría y negligente espiritualmente hablando, necesita la intervención divina. La iglesia de hoy en día necesita la intervención divina. Hay problemas que solo con la intervención divina pueden arreglarse, ¿verdad? El mundo entero necesitamos la intervención divina, hermanos. Miramos las circunstancias, miramos la situación. El mundo necesita la intervención divina. Y en esta mañana yo quisiera llegar al punto de cómo podemos tener la intervención divina en nuestras vidas. Cómo podemos tener la intervención divina en nuestra familia. Cómo podemos tener la intervención divina en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Cómo podemos tener la intervención divina en nuestra iglesia. Cómo podemos tener la intervención divina en este mundo que perece por esta pandemia. Nehemías entendió, de acuerdo a la situación que él escuchó, nos dice el versículo 3, cuando Nehemías pregunta
por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Versículo 3 dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, en ese momento, cuando escuchó esas tristes noticias de los hermanos que habían venido de Jerusalén, y él le preguntó por la situación de Jerusalén y de la gente que estaba en Jerusalén, cómo estaban. Y cuando él escucha las noticias que están en gran mal, en gran afrenta, que el muro de la ciudad está derribado y sus puertas quemadas a fuego, Nehemías entendió que él humanamente nada podía hacer, y así es cierto, como muchas veces nosotros en muchas cosas humanamente nada podemos hacer, pero Nehemías entendió que hay un Dios en el cielo que sí puede hacer las cosas, que sí puede intervenir, y que necesitaba la intervención divina para que algo sucediera en Jerusalén, la ciudad que estaba en ruinas y en miseria. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías para tener la intervención divina? Nehemías oró y clamó por la intervención divina. No queda otra. Orar y clamar. Que Dios intervenga, que Dios haga algo, que Dios escuche nuestro clamor, que Dios escuche nuestro gemir, que Dios escuche nuestra condición, que se acuerde, como dice el salmista, que somos polvo, que se acuerde que somos carne, que nos dolemos. Pero necesitamos orar y clamar. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que hizo Nehemías para poder tener la intervención divina. La intervención divina, número 1, era necesaria para Nehemías, porque la gente estaba en ruinas, en gran mal y afrenta. Había ruina física, había ruina espiritual, había ruina familiar. La vida estaba en ruinas. Necesitaba la intervención divina. La ciudad estaba en ruinas. El muro que protegía la ciudad estaba en ruinas. Las puertas estaban quemadas a fuego, por el fuego. Todo ese caos, toda esa calamidad que prevalecía en la ciudad de Jerusalén, clamaba, urgía, gritaba por una intervención divina. Y Nehemías supo que de acuerdo a la situación de ruina y de miseria y de gran calamidad, no quedaba otra más que pedir de Dios la intervención divina. La intervención divina era necesaria. No había más quien les pudiera ayudar. No había más quien los pudiera levantar. No había más quien les pudiera sacar de su gran mal y afrenta. No había más quien los podía sacar de ese hoyo de miseria. No había más quien los podía sacar de la ruina. Necesitaban la intervención divina. Número 2. ¿Cómo logró Nehemías la intervención divina? ¿Cómo logró? Hermanos, lo primero que hizo Nehemías en el versículo 2 es que preguntó. Noten ustedes que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y ¿qué dice? Pregunté. Cuando está diciendo que les preguntó, se interesó, hermanos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces Nehemías él estaba bien. Él tenía un buen trabajo. Su situación personal, familiar, económica, laboral, todo estaba bien. Él no tenía mayor problema con eso, ¿verdad? Él podía haberse quedado así. No, pues sí, que otro sea el que eche mano, porque yo estoy bien, estoy muy bien por donde le busque. Tengo trabajo, tengo casa, tengo familia, estoy muy bien, trabajo con el rey.
Estoy muy bien, ¿qué más quiero? Allá ellos, ¿cuál es su problema? Pero hermanos, Nehemías no tomó en cuenta la posición que él tenía, más que tomó en cuenta cómo estaba la condición de la gente en Jerusalén, la condición de la ciudad de Jerusalén. Él se interesó. Oh hermanos, la verdad es que no vamos a ver la intervención divina si no nos interesamos, si no preguntamos. Nehemías preguntó, Nehemías se interesó. Queremos ver la intervención divina, queremos ver cómo Dios puede obrar. Tenemos que ver por la necesidad, tenemos que ver por lo que están pasando otros, tenemos que ver por el sufrimiento de otros, tenemos que ver por las necesidades de otros, tenemos que interesarnos por otros, hermanos, para ver la intervención divina. No solamente eso, Nehemías se dolió. El versículo número 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué dice? Y lloré. Muchos podían decir: ¿escuchó? ¿Se sentó? Me vale, allá ellos, me vale. No, dice que le dolió en su corazón, hermanos. Lloró, le dolió. Me senté y lloré. Sentí un sentimiento allí de dolor, de angustia, de pesar, de lágrima por la situación en que estaban los hermanos allá en Jerusalén, de cómo estaba la ciudad. Y así, hermanos, esa situación complicada, Nehemías se dolió, no solamente se interesó, sino que se dolió, lloró, también se afligió. Nos dice el versículo número 4, sigue diciendo el versículo 4, dice: hice duelo por algunos días, se afligió. Algunos días él estaba pensando: no puede ser, en qué situación, en qué miseria, en qué gran dolor, en qué gran afrenta está mi pueblo, están mis hermanos, están mis parientes. No, pues él estaba preocupado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? No sé qué voy a hacer. Yo necesito que Dios haga algo. Y él se dolió, hermanos. Hizo duelo por algunos días y fue más allá. Entonces empieza a buscar la intervención divina. Nos dice el versículo número 4: y ayuné y oré. ¿Te das cuenta? Ahora empieza a buscar a Dios. ¿Qué hizo Nehemías para lograr que Dios interviniera en esa condición? Se interesó por la gente, por los problemas de la gente, se dolió, lloró, se afligió, hizo duelo por algunos días, ayunó, dejó de comer, dejó de divertir, dejó de pasar buenos pasatiempos por el ayuno, la oración, se puso en oración, cumplía con su trabajo diario, cotidiano, pero él estaba orando día y noche por esa situación, por la intervención divina, que Dios obrara, que Dios hiciera algo, hermanos. Pero faltaba algo muy necesario. Todo lo que había hecho estaba bien, pero faltaba una cosa, que es lo que muchas veces para que la intervención divina no se muestre. Nos dice el versículo número 5, nos dice el versículo 5, dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos. Nehemías está orando para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo lo hacía, hermanos? Día y noche. Noche y día y noche, todo tiempo. En la noche se acostaba, se ponía a orar, en la madrugada se despertaba, se ponía a orar, en la mañana amanecía, se ponía a orar, iba al trabajo, se ponía a orar, se puso en oración día y noche. Luego nos sigue diciendo, por los hijos de Israel, tus siervos, y aquí está la clave: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos, ¿qué dice? Aquí está
una cosa clave para que Dios intervenga: confesar pecados. Y Nehemías confesó el pecado de él y el pecado de su pueblo. Él reconoció: Dios, hemos ofendido tu santidad. Hemos ofendido, Señor, tu santidad. Hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, hemos hecho lo que hemos querido, te hemos desobedecido. Por favor, Señor, perdóname, perdona a mi pueblo, porque yo y mi pueblo hemos pecado. Y mi hermano, la verdad es que muchas veces mientras el pecado esté en nuestras vidas, Dios dice: yo no puedo intervenir. Dios dice: yo quiero intervenir, pero hay un obstáculo que impide que yo intervenga para ayudarte, que yo intervenga para sacarte adelante, que yo intervenga para hacer lo que tú no puedes hacer. Y es ese obstáculo que se llama pecado. Ese es el problema. Y cuando Nehemías, él va en busca de Dios, no solamente se duele y llora, no solamente se aflige, no solamente ayuna, no solamente ora, sino empieza a confesar, ¿qué cosa? Pecados de él y de su pueblo. Sí, yo y mi pueblo, dice, hemos cometido pecado contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, hermanos, cuando uno hace eso, uno está listo para ver la intervención divina. Viene el momento cuando Dios empieza a intervenir. Dios va a empezar a responder, hermanos, porque el obstáculo que impide que Dios obre es el pecado. Nehemías lo entendió y confesó su pecado. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue la intervención divina. Dios iba a obrar, porque las condiciones para que Dios obrara, para que Dios interviniera, estaban dadas. Él se dolió, él lloró, él se afligió, hizo duelo por algunos días, ayunó, oró, confesó pecados. Ahora viene lo bueno. Nehemías estaba por ver la intervención divina de una manera maravillosa y extraordinaria. Dios facilitará lo que necesitamos. Dios facilitará lo que necesitamos. El Salmo 37:4 nos dice la palabra de Dios. Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios facilitará lo que necesitamos. Nehemías 2:4 nos dice la palabra de Dios, después de que Nehemías estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Y el rey lo vio, que no era como otro lugar, como otro tiempo, porque Nehemías estaba triste, su rostro reflejaba tristeza, ¿verdad? Le pregunta: pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Y entonces Nehemías le dice al rey en el versículo 3, dice: y dije al rey, para siempre vive el rey. Dice: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces otra vez, ¿qué hizo Nehemías? Oré al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios todavía está en su trono de gloria y Él tiene poder y Él puede hacer muchas cosas, y Él quiere y puede intervenir en nuestras vidas, hermanos. Y Nehemías lo sabía, ¿verdad? Dios oró a Dios, ¿verdad? Que está al Dios de los cielos. Y dije al rey, dice la palabra de Dios en el versículo número 5 y 6, dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. ¿Notas la intervención divina? ¿Notas cómo Dios está acomodando las cosas?
Cómo Dios está poniendo las cosas disponibles, cómo Dios trabajó con el rey, cómo Dios trabajó con el corazón del rey y con el corazón de la reina, cómo ellos no se opusieron para que Nehemías pudiera hacer una empresa como la que en ese momento Dios estaba poniendo en su corazón que podía él hacer con la ayuda de Dios, con la intervención divina de Dios. Dios empezó a acomodar todas las cosas. Y queridos hermanos, Dios siempre va a abrir las puertas necesarias. Cuando nos ponemos en el plan de Dios, cuando nos ponemos en la voluntad de Dios, cuando arreglamos cuentas con Dios, Dios va a poner puertas, va a abrir puertas, va a acomodar las cosas para que nosotros podamos salir adelante, para que nosotros podamos alcanzar aquello que Dios quiere que logremos, que Dios quiere que saquemos adelante. La intervención divina, Dios puede cambiar un corazón, Dios puede cambiar una vida, Dios puede cambiar los pensamientos de la gente. Gloria a Dios, nos ha cambiado a nosotros, puede cambiar a cualquiera, hermanos. Y lo hizo con el rey y con la reina, cómo cambió su corazón, cómo cambió su mente de ellos y le facilitaron todo. Y Dios abrió las puertas. Oh, queridos hermanos, en el versículo 7 y 8 dice la palabra de Dios: además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asad, guarda del bosque del rey, dice, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Mira, ahora sí, ¿verdad? Como Nehemías le dan la mano y agarra todo. ¿Qué pides? Pues que vaya yo para que pueda restaurar la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará el viaje? Pues va a durar tanto. Bueno, y entonces Nehemías, pero mi rey, también necesito que vaya gente con nosotros para que nos cuide en ese propósito que queremos cumplir. También necesitamos madera del bosque para poder edificar las casas, los lugares, las puertas. También necesitamos que allá la gente que es de tu gobierno nos franquee el paso, nos deje pasar y nosotros podamos ir. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Versículo número 8 al final dice, y me lo concedió el rey. Repita eso, y me lo ¿qué? Concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, ¿estás viendo la intervención divina? ¿Cómo Dios puede intervenir cuando una persona se interesa por otros? Cuando una persona se duele, empieza a llorar por otros. Cuando una persona empieza a afligirse por otros, a hacer duelo por otros, empieza a ayunar y pedir y clamar al Dios del cielo que intervenga, y empieza a orar y empieza a confesar pecados, a quitar el obstáculo que impide que Dios obre y que Dios intervenga y que Dios muestre su poder. Y cuando tú y yo hacemos eso como Nehemías lo hizo, vamos a ver a Dios obrar conforme a la benéfica mano de Dios. Me gusta la frase increíble, la benéfica. Es buena, la mano de Dios es buena. Es para bendición, es para ayudar, es para darnos fuerza, para darnos nuevas fuerzas, hermanos. Es para fortalecernos, es para animarnos, es para proveernos, para suplirnos, para abrirnos puertas. Oh, hermanos, qué maravillosa es la intervención divina. Gloria a Dios que tenemos un Dios que quiere intervenir en nuestras vidas. Y cuando nosotros cumplimos los requisitos y quitamos el obstáculo, Dios va a intervenir, hermanos. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Dios puede ayudarnos en medio de esta situación en que estamos viviendo. Oh, hermanos, clamemos y oremos y confesemos nuestros pecados, podamos afligirnos y dolernos, hermanos, y así poder ver la mano de Dios, la benéfica mano de Dios sobre nuestras vidas. Decíamos al principio, necesitamos la intervención divina en nuestras vidas.
Necesita nuestra familia la intervención divina en nuestras vidas. Necesitan nuestros hijos la intervención divina en sus vidas. Necesita nuestra iglesia la intervención divina. Necesitamos que ya esta cosa ya pare, esta cosa, y entonces tengamos la oportunidad de poder otra vez congregarnos y poder servir a nuestro Dios libremente, con gozo, con alegría, poder venir a este lugar, que no haya impedimentos para que nadie venga, hermanos. Necesitamos la intervención divina. Porque ¿quién puede parar esta pandemia? Solo Dios puede parar esta pandemia. La intervención divina. Pero el pueblo de Dios necesita clamar. Y escúchame, y la benéfica mano de Dios. Piensa por un momento, ¿verdad? Piensa por un momento, y me lo concedió el rey. Según, no era el rey, era según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¡Qué bendición! Nehemías reconoce que todo viene y es provisto por Dios. Todo viene y es provisto por Dios. Gloria al Señor. Yo creo que hemos tenido pruebas de la intervención divina. Sigamos clamando, sigamos suplicando, sigamos orando. Empecemos a orar, empecemos a ayunar. Empecemos a confesar cualquier pecado que sea el obstáculo para que Dios obre. Y Dios, en su gran poder y en su gran bondad, su benéfica mano se manifestará a favor de nosotros. A favor de ustedes, hermanos, allí que están viendo el servicio. Usted necesita la intervención divina. Mira tu condición. Mira tu situación. Mi amigo, mi amiga, si usted no tiene a Cristo, usted necesita la intervención divina para salvación. Usted necesita perdón de sus pecados, y ese perdón de pecados solamente está en Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre para perdonar sus pecados. Se ofreció en sacrificio en esa cruz, en la cruz del Calvario. Murió y dio su vida para salvarle, para pagar el precio de tu salvación, el precio de tu pecado y el precio de mi pecado, para que tú puedas tener vida, la oportunidad de tener salvación, la oportunidad de tener vida eterna, si tú quieres. En esta mañana puedes entregarle tu corazón a Cristo, puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu alma, ¿verdad? Y llegar a ser un hijo de Dios, llegar a ser salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Usted lo puede hacer, mi amigo, mi amiga. Usted necesita la intervención divina. Cada persona que va por este mundo y todavía no tiene a Cristo en su corazón, necesita la intervención divina. El día de ayer por la mañana yo les predicaba allí a toda la familia Ruiz. Yo les predicaba ahí en el cementerio, ¿verdad? Hablando de don Raúl, que él había tomado una decisión por Cristo, y gloria a Dios por esa decisión. Ese día cuando él le dijo sí a Cristo, ese día que puso su fe y su confianza en Cristo, gloria a Dios, tiene esperanza de vida eterna. Y esa misma esperanza la puede tener cualquier persona que se rinde al Señor Jesucristo. Para salvación solamente a través de la intervención divina, a través de Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo, lamentablemente, no tiene la vida eterna. Así de que, ¿qué impide? ¿Qué impide? Ríndete a Cristo antes de que sea demasiado tarde. ¿Necesitamos la intervención divina, hermanos? ¿Amén? ¿Hace falta la intervención divina? Ya sabemos, Nehemías lo logró. Y la intervención divina, la benéfica mano de Dios se manifestó. Mira los pasos que hizo. Son los mismos que tenemos que hacer si queremos ver la intervención divina en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. En esta mañana te agradecemos porque podemos tener tu bendita palabra que nos alienta, nos edifica, nos enseña, nos redarguye. Nos hablas tú con tu Espíritu Santo, nos dejas ver la necesidad de tu intervención divina y los obstáculos que impiden que tú no te manifiestes. Por favor, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, aquí en el auditorio, allá en casa. ¿Cuántos podrían decir, pastor, en este momento, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, yo necesito la intervención divina en mi vida? Si tú eres ese hermano, esa hermana,
Solo levanta tu mano diciendo, pastor, ore por mí, ore por mí. Amén, amén, muchas manos. ¿Cuántos en casa pueden, pastor? Yo necesito la intervención divina. Hay un problema, hay una circunstancia, hay una enfermedad, hay un obstáculo, hay una dificultad, hay cosas que solamente con la intervención divina puedo salir adelante. Yo necesito la intervención divina. ¿Quién más? ¿Quién más ahí en casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos podrían doblar sus rodillas? Muchos aquí ya lo han hecho y pueden decirle en esta mañana, Dios, ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame, Señor, a quitar eso que está estorbando, que impide que tú, Señor, te manifiestes, que impide que tú, Señor, obres, que tu intervención divina obre en mi vida, obre en mi familia, obre en mi ministerio, obre en mi iglesia. Señor, por favor, ayúdame. Y mi amigo, mi amiga, Señor, señora, si usted no tiene a Cristo, yo le animo, entréguese a Cristo. Entréguese a Cristo. Habrá alguna persona aquí o en algún otro lugar allí que diga, pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo nunca he hecho una decisión por Cristo. Mi amigo, mi amiga, ¿qué espera? Mire los tiempos. Mire cómo están los tiempos. La gente muriendo. La gente pasando de esta vida a la otra, ¿verdad? Es su oportunidad. Entréguese a Cristo. Dele su vida a Cristo. Cristo le salvará. Puede decirle, Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal de mi alma. Sálvame, perdóname, dame la vida eterna. Pongo toda mi fe y mi confianza solo en ti, Señor Jesús, para la salvación. Y desde este día en adelante, tú eres mi Salvador para toda la eternidad. Hágalo, mi amigo. Usted puede ser salvo en esta mañana. Padre, gracias le damos. Gracias por su palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque nos da una respuesta en medio de estos tiempos. Nos hace falta la intervención divina. Necesitamos que usted intervenga, Señor. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos. Hay tanta ruina, tanta miseria por todas partes. Hay tanta calamidad por todas, tanto dolor, tanta enfermedad. Ayúdenos, Señor, por favor. Tanto pecado. Ayúdenos, por favor, Señor. Necesitamos la intervención divina en nuestras vidas. Gracias por todo, mi Señor, y gracias por hablarnos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto pueden decir amén, hermanos?